en esta tarde a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este estudio. Así que voy a pedirle a mi hermano Enrique a ver si me puede ayudar a compartir pantalla. No, pues si yo. Comparta. Ya mi esposo mío. Entonces comparta usted la pantalla. No. La verdad que ha sido muy diferente preparar, siempre digo yo, una lección para niños que para adultos. Pero acá con la gracia del Señor estamos acá siempre dispuestas, ¿cierto?, a, a entregar lo que vamos a ver el día de hoy. Amén, hermanos. Mire, la semana pasada comenzamos el nuevo estudio, ¿ya? Y que llevaba por título El creyente responsable. Y vimos la lección número 1. ¿Ya? Si ustedes tienen su hojita ahí, pueden ver que estuvimos viendo la lección número 1. Y el título que tenía esa lección era Dios, el dueño de todas las cosas. Para los que no estuvieron la semana pasada. Y estuvimos viendo 2 puntos la semana pasada. El primero era entendiendo la idea de propiedad. Y el segundo punto que estuvimos viendo era identificando al dueño. La lección del día de hoy se encuentra en la página número 23, ¿ya? Para que ustedes también vayamos siguiendo el texto. En el día de hoy vamos a estar viendo 2 puntos más, que uno es explicando los derechos del dueño y el otro punto es reconociendo los derechos del dueño, ¿ya? Así que vamos a comenzar en esta hora. Vamos a ver el tercer punto, o como tercer objetivo, que acá dice, explicando los derechos del dueño, ¿cierto? Sabemos que ¿quién es nuestro dueño? Nuestro Dios. También Él es nuestro dueño y nosotros le pertenecemos a Él. ¿Bien? Dice así, los derechos de Dios como dueño son absolutamente legítimos. Son legítimos, ¿cierto? Porque Dios creó, ¿cierto? Dios tiene los derechos sobre el universo y también sobre nosotros mismos. ¿Y por qué Dios tiene esos derechos? ¿Por qué Él tiene derechos sobre el universo y nosotros mismos? Y en esta hora vamos a ver por qué. Y el primer punto, como sale también en su hojita, es porque Él nos ha creado. Amén. Dios nos ha creado. Dios le creó a usted y me creó a mí. Amén. Y vamos a ir viendo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Que dice, si alguien lo puede leer, si me puede ayudar a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén, hermana. Amén. Sí, hermana. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Esa Amén. Amén, sí, cortito. Amén. En el principio creó, gracias hermana, Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios es el dueño del universo. ¿Por qué? Porque Él lo creó, ¿cierto? Y la cita bíblica que afirma eso está en el libro de Génesis. O sea, Dios creó el universo y es dueño. El segundo punto que podemos ver, otro versículo, se encuentra en el Salmos 24, versículo 1 y 2. Y también si otro hermano me puede ayudar a leer, lo busca y se desmutea y lo puede leer también. Salmos capítulo 24, versículo 1. Amén. Amén. Amén, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Amén. Gracias, hermano Enrique. ¿Ve? Ahí podemos ver que la tierra le pertenece. Amén. Punto más. Entonces hemos visto que Dios es el dueño del universo porque lo creó. La tierra le pertenece a Él también. Y si seguimos otro texto bíblico en el Salmos capítulo 100, versículo 3, también si alguien lo puede leer, vamos a estar leyendo algunos versículos para también estar todos participando. Hermana. Y dígame, hermana. Ya, ahí lo voy a leer. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén.
Amén. Mi hermana Antonieta, ¿cierto? Amén. 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 O sea, nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos creó. Amén. Él nos creó. ¿Cómo nos creó? A su imagen y semejanza. Él nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que Dios, ¿cierto? Ha creado el universo, creó la tierra y nos creó a cada uno de nosotros. Y por eso Él es nuestro dueño. Amén. Dice en Isaías 43 y también en el versículo 7, si alguien lo puede leer también. Amén, hermana. ¿Se lo leo? Sí, ¿Sí? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. amén, amén. Otro versículo más, ¿cierto? Que nos dice que Él nos creó y que Él nos hizo a cada uno de Dice nosotros. Colosenses 1:16. Apocalipsis Y 4:11. Apocalipsis, claro, Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 11, si alguien lo puede leer también. Mira, Dice, hermana. digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, El porque Salmo tu voluntad 149:4. existen y fueron creadas. Amén, hermana, muchas gracias, amén. ¿Vio? Acá también podemos ver que Dios creó todas las cosas para su gloria. Amén. Hemos visto cómo Dios ha creado, ¿cierto? El universo, la tierra, nosotros mismos, las cosas para su gloria. Y otro hermano que pueda leer el libro de Salmos, capítulo 149 y el versículo 4. 149. Versículo 4. Amén. Amén, hermana Verónica. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con su... Ese es, ¿no es cierto? Con la Amén, salvación. amén, sí. Pues dice que también ha creado las cosas para su contentamiento. Ve, hemos visto en varios puntos cómo Dios nos ha creado, cómo Dios ha creado todas las cosas para su gloria, para su contentamiento. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor. Mire lo que dice acá, dice, todo lo que existe le pertenece a Dios y Él tiene todo por ser el creador. Amén. Todo, hermano, lo que existe le pertenece a Dios. Vimos, ¿cierto? ¿Quién era nuestro dueño, nuestro Dios? ¿Por qué? Porque Él ha creado todas las cosas. Si seguimos más adelante, dice que como dueño, Dios ejercita soberanía absoluta sobre todo, vamos a ver acá, sobre todo lo que ha creado. ¿Lo leo, hermana? Espérate, que falta. Ya, hermano Jorge. Romanos 9, 20, 21. Sí, lea, hermano, sí, amén. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Amén, amén, amén. Hemos visto, ¿cierto?, cómo Dios crea todo. Y acá dice que no podemos discutir con el Señor porque cuando Dios crea algo, ¿cierto?, Él lo crea y así es. Por eso acá el ejemplo que nos da es del barro, o sea, del vaso de barro. Si está formado así, así tiene que quedar. Y así también somos nosotros. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, tal cual somos. ¿Ya? Amén. Y nosotros debemos de estar siempre contentos y agradecidos por cómo nos creó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes, ¿cierto? Y cada uno de nosotros también somos especiales para el Señor, porque Dios nos ha creado con ese amor de Padre. Amén. En Éxodo, si alguien puede leer Éxodo, el capítulo 4, versículo 11. Amén. Dice, ¿y Amén. quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Amén, amén.
Amén. Vemos cómo dice acá en Éxodo que Él hizo, ¿cierto?, al sordo, ¿cierto?, al mudo. Y Dios, ¿cierto?, ahí en su infinito amor, como vemos un poquito más adelante, Él ama tanto, nos ama tanto a cada uno de nosotros, ¿cierto?, de que siempre va a querer lo mejor para su vida, siempre va a querer lo mejor para mi vida, para su vida. Amén. Y Él es el creador. Y Él sabe siempre por qué y cómo hace las cosas. Amén. Y sabemos que Dios es un Dios bueno. Sabemos que nuestro Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Dice, Dios no es un hacedor opresivo y cruel que se deleita con los sufrimientos de los suyos. Dios es sabio y Él tiene un propósito glorioso y maravilloso para cada uno de para cada uno de sus hijos. ¿Ya? Y dice el apóstol Pablo, maravillado por la soberanía y sabiduría de Dios, declaró que todas las cosas provienen de Dios y que Él merece toda la gloria. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos que todas las cosas, mi hermano, provienen de Dios y que nuestro Dios merece siempre toda la gloria y la honra. Y eso lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al Amén. 36. Amén, hermano. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Hermoso, hermoso saber, ¿cierto?, de que de nuestro Dios provienen todas las cosas, que Él siempre, siempre merecerá toda la gloria. Amén. Vamos a seguir avanzando. El siguiente punto, ¿cierto?, por el cual estamos explicando los derechos del dueño, es que Él nos sustenta. Amén. Dios nos sustenta a cada uno de nosotros. Acá salía el ejemplo de la chispa, ¿cierto? Una chispa se apaga, pero no dura nada, la nada misma. Y así dice, si Dios no sustentara todas las cosas con la palabra de su poder, nuestra existencia sería tan breve, ¿cierto?, como la de una chispa. Pero es debido a Él que todas las cosas existen. Amén. Todas las cosas existen y es debido a Él que también todas las cosas subsisten, o sea, permanecen. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Si alguien me puede leer Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, amén. Vemos que debido a Él todas las cosas existen y también todas las cosas subsisten. No hay nada que nos pertenezca. Amén. Hemos recibido todo de parte de nuestro Dios, ¿cierto? El ejemplo que sale acá, nuestra casa, nuestro trabajo, ¿cierto? Los alimentos que usted puede servirse, el aire que respiramos, nada de eso, ¿cierto? Es nuestro. Amén. Porque todo eso lo hemos recibido de parte de Dios y le damos la gloria a Dios por ello. Amén. Le damos la gloria a Dios por ello. Vivimos porque Dios así lo quiere. Y finalmente sería imposible vivir aparte de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y también somos. Amén, amén. Yo sé que usted, ¿cierto?, todos los días le da las gracias al Señor porque Él es su Dios, el que le sustenta día a día. Amén. Y debemos ser agradecidos por ello también. Y si seguimos, ¿cierto?, leyendo, dice que una de las enseñanzas más maravillosas en la Biblia es la relación de Dios
con nosotros, que es la de un padre. Qué hermoso, hermano, sabe que yo me gozo con esto, porque saber de que Dios es nuestro Padre, saber de que Él nos mira como sus hijos, saber de que tenemos un Padre maravilloso, ¿cierto? El que nos ama, el que nos cuida, el que está siempre atento a nuestras necesidades, el que en todo momento está con cada uno de nosotros. Eso es hermoso. Es hermoso, es saber de que tenemos a un Padre maravilloso, un Padre que un día, ¿cierto?, nos llamó y les pudimos conocer. Dice que Él es mejor que cualquier padre terrenal y siempre está presto a dar buenas dádivas a sus hijos. Amén. Y eso lo creemos, amén. Porque como le decíamos, tenemos un Padre maravilloso. Amén. Él nos ama, Él nos cual tal somos. Recién estábamos viendo que Él nos creó a cada uno de nosotros, amén, y Él nos ama. Él siempre tiene sus ojos abiertos, sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que usted ya se las diga, Él ya las conoce como un buen padre que es. Y qué hermoso, es hermoso tener esta relación de un padre y nosotros sus hijos. Amén. Si alguien puede leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32. Amén, hermana Joana. Amén, hermana. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén, amén. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Debemos de gozarnos por ellos, hermanos, de tener a un Padre celestial, a aquel que le ama a usted, que me ama a mí, y que sabe todas las cosas, sabe todas sus necesidades. Es hermoso, dice la palabra de Dios, que aunque mi padre y mi madre me dejare, también con todo, ¿cierto?, Jehová nos recogerá. Amén. Qué hermoso saber que tenemos a un Padre maravilloso, a un Todopoderoso. Y dice, esta preciosa verdad nos ayuda a vivir confiados en Él. Amén. Vivimos confiados en Él, vivimos confiados en nuestro Padre, vivimos confiados en que el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, así como nosotros como papá queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre celestial quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Amén. Y por ello es que vivimos confiados y confiamos en Él. Dice, usted y yo tenemos un buen Padre, nuestro Dios, quien nos sostiene y nos cuida. Qué hermoso, hermoso. Recuerde, Dios le sostiene, Dios le cuida y también Dios le ama. Amén. Y lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Si alguien lo puede leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén, amén. Gracias, hermano Pablo. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amén. Amén, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, amén, amén. Qué hermoso, ¿ve? Hemos visto, ¿cierto?, cómo Dios, esa relación de Padre junto con nosotros, que somos sus hijos. Es hermoso el Señor, es hermoso nuestro dueño, es hermoso al Dios que tenemos, al Dios que servimos. Amén. Vamos a seguir avanzando. La pregunta número 8. Dice, ¿qué quiere decir la frase ¿Dios sustenta todas las cosas? Dice la respuesta, todas las cosas existen por Él y subsisten en Él. Amén. Ahora hemos visto ya, hermanos, 2 puntos. Primero, que Dios nos ha creado y que Dios nos sustenta.
Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es Dios nos redime. ¿Qué significa redimir? Librar a alguien de una mala situación o dolor, o rescatar o sacar de la esclavitud mediante un precio. Eso significa la palabra redimir. Y acá, como sale, cierto, en nuestro estudio, dice que durante los tiempos del Antiguo Testamento, si un israelita era pobre, que debía venderse en esclavitud para pagar una deuda, y uno de sus parientes cercanos podía rescatarlo. Y para hacerlo, este pariente debía comprarlo a su dueño. Y a este acto se le llama redención. También nosotros hemos llegado a ser esclavos de Satanás, debido al pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y debido a que no pudimos rescatarnos a nosotros mismos, nuestros parientes cercanos, que es Cristo, ¿cierto?, lo hizo con su sacrificio. Y acá voy a pedir si alguien puede leer Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14, si alguien lo puede leer. Amén, hermana Joana. Amén, hermana Gladys. Dice 14, ¿cierto? ¿Quién Sí. me dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Amén, amén. Ahí está clarito, amén. Entonces, Cristo, hermana, hermano, fue el que, cierto, el que está acá dice que él hizo su sacrificio, fue Cristo. Dice, ya no pertenecemos a Satanás, pero tampoco somos libres, es decir, no somos de nosotros mismos, debido a que Dios nos compró por precio, le pertenecemos a Él. Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, por mi pecado, amén. Entonces somos comprados a precio de sangre, amén. Y qué hermoso saber que Dios nos redime, que Dios que su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, pagó ese precio en esa cruz por cada uno de nosotros. Pertenecemos a Dios porque Él nos creó y nos redimió. Por eso pertenecemos a Él, por eso también debemos de saber que Él es nuestro dueño. Y acá en su hojita, ¿cierto?, sale el ejemplo del niño con el barco. Dice que el niño, él, quizás cuánto tiempo se habrá demorado en construir ese barco, y le costó y tuvo su esfuerzo, ¿cierto? Y ya cuando lo tuvo listo, ¿qué hizo el niño? Lo llevó a la playa, lo colocó en las olas, pero estaban tan fuertes las olas que las olas se llevaron este barco. Y pasando los días, el niño pasaba por la calle y vio en la vitrina ese barco. ¿Qué hizo él? Fue, ¿cierto?, como dice acá en nuestra hoja, juntó su dinero, ¿cierto? Y fue y compró ese barquito. Y mire, dice, y llorando de alegría, el niño exclamó, ahora eres doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Y asimismo nosotros le pertenecemos a nuestro Dios, porque Él nos creó, Él nos hizo, y aparte, ¿cierto?, nos redimió. Qué hermoso, hermano, esto es lo que estamos estudiando el día de hoy. Saber que Dios nos creó y también ahí nos redimió. Amén. Vamos a seguir avanzando. Entonces hemos visto que Dios nos ha creado, que Dios nos sustenta, que Dios nos redime, y ahora vamos a ver que Dios nos santifica. Acá que tengo arribita no veo. La palabra santificar significa apartar, consagrar, dedicar. Amén. Cuando Dios consagra a una persona o cosa, Él aparta para sí mismo.
es suya por el hecho de apartarlo. O sea, nosotros somos consagrados para Dios, ¿cierto? Nosotros estamos apartados, ¿cierto? Para Dios. Amén. Qué hermoso. Dice acá, los primogénitos de Israel pertenecían a Dios porque, espérenme un ratito, acá, porque Él los santificaba. Y recordemos, hermanos, que Jesucristo nos redimió, nos lavó y nos santificó. Amén. Pertenecemos a Dios porque Él nos escogió para que fuésemos su pueblo, una nación santa. Amén. Y eso está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y avanzamos, ¿cierto? Vamos en la página 26 y ahí viene la siguiente pregunta. Escriba ante cada pasaje bíblico el número de la frase que describe lo que enseña. Vamos a ir en el libro de Génesis, en la letra A, ¿cierto? Es el número 1, ya, yo creo que usted lo leyó. Dios creó todas las cosas como lo acabamos de leer. En la letra B es el número 1 también. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, Dios las creó. En la letra C, ¿cierto? Dios sustenta todas las cosas, por lo tanto colocamos el número 2. En la letra D, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, Dios nos lavó, ¿cierto? Y santificó. En la letra E, en Primera de Corintios, capítulo 6, 19 hasta el 20, ahí va el número 3, porque dice que Dios nos redimió. En la letra F, Hebreos, capítulo 1, versículo 3, colocamos el número 2, porque dice que Dios sustenta todas las cosas. En la letra G, Hebreos 10, 10, va el número 4, Dios nos lavó y santificó. Y la letra H, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. El número 3, que Dios nos... Ahí están las respuestas, entonces, de la pregunta número 9. Me bajó. Y vamos ahora a la pregunta 10. Ahí sí. Sí. Dice, ¿cuáles oraciones de las siguientes nos dan una razón de por qué los derechos de Dios sobre todas las cosas en el universo son absolutamente legítimos? Y sale una nota y dice, todas las oraciones son correctas, pero no todas proporcionan las razones. La letra A dice, Dios es bueno y maravilloso. Así es. B, Dios creó todas las cosas que existen. Letra C, Dios nos compró y nos apartó para sí mismo, ¿cierto? Que lo acabamos también de ver. La letra D, Dios es sabio y conoce todas las cosas. La letra E, Dios quiere que sus hijos posean cosas buenas. La letra F, el poder de Dios nos mantiene vivos. Bien, acá la respuesta correcta es la letra B, Dios creó todas las cosas que existen. La letra C, Dios nos compró y nos apartó para sí mismo. La letra F, el poder de Dios nos mantiene vivos, ¿cierto? Y como leímos recién, sabemos que todas las respuestas, las demás respuestas están correctas. Avanzamos entonces y ahora pasamos al otro punto. Dice, reconociendo los derechos del dueño. Este es el cuarto punto de la lección número 1, reconociendo los derechos del dueño, ¿cierto? Ya sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas y Él tiene derechos sobre sus bienes y principalmente sobre nosotros. Pero el hecho de saberlo y sin llevarlo a la práctica es de poco provecho. Jesús dijo en una ocasión, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y es importante entonces no solo saber que Dios es nuestro dueño, sino también reconocerlo como tal. Amén. Ahora vamos a reconocerlo. Ya sabemos, vimos recién por qué Dios es nuestro dueño, ¿cierto? Porque nos creó, porque nos sustenta, porque nos redimió, ¿cierto? Porque nos santifica. Y ahora vamos a reconocer por qué.
ya lo vamos a reconocer como tal. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Dice acá, dedicando nuestras vidas y nuestros bienes. ¿Qué significa dedicar? Apartar alguna cosa para un propósito especial. ¿Ya? En nuestra relación con Dios significa dar nuestras vidas y bienes a Dios. Si creemos que Él es el dueño, ¿cierto? Acá vamos. Sí. No hay nada más práctico que reconocerle dándole a Él lo que es de Él. Amén. Amén. Debemos de darle a Él lo que es de Él, porque así lo dice. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 12. Si alguien lo puede leer. Éxodo, capítulo 13, versículo 12. Amén. Amén, hermana. Sí, Dedicarás hermana. a Jehová todo Dedicarás aquel a que Jehová. abriere matriz. ¿Lo puede repetir, hermano? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Amén. 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 ¿Cierto? Amén. Acá dice que Dios mismo enseñó a los israelitas que todos los primogénitos eran suyos, ¿cierto? Y es lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 12. De esta manera ellos podían aplicar el conocimiento que habían recibido. Y Jesús hizo una demanda similar cuando dijo, dad, ¿cierto?, a César, acá, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso lo leemos en Mateo, capítulo 22, versículo 21. Y acá en nuestro estudio sale un ejemplo, ¿cierto?, que es de Ana, la mamá de Samuel, que todos conocemos la historia de Ana, ¿cierto? Y qué mejor ejemplo de dedicación es de esta madre que ella comprendió que si tenía un hijo, ¿cierto?, sería dedicado a Dios, y ella sí lo hizo, dedicó a su hijo a Dios, ¿cierto?, todos los días de su vida. Amén. Y qué hermoso ejemplo de dedicación que nos entrega acá Ana. Amén. Seguimos avanzando y ahora dice acá, siendo agradecidos. Hechos capítulo 17, versículo 25 dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Hemos visto, ¿cierto?, cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Hemos visto, ¿cierto?, su creación, y por eso debemos ser agradecidos. Hemos visto cómo nos creó a nosotros. Debemos de ser agradecidos. Él no solo nos ha dado su único hijo, sino también prometió darnos juntamente con él todas las cosas. Por lo tanto, debemos darle gracias a Dios, porque aunque no somos dueños de nada, Él nos da acceso o entrada a todas las cosas que Él tiene, ¿cierto? Qué hermoso es esto. Acá, ¿ve? Dice, nos dio su único hijo y también prometió darnos juntamente con Él todas las cosas, Y por tanto debemos de ser agradecidos, ¿cierto?, por las cosas que el Señor nos ha dado. Dice acá, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No nos dice acá la palabra que demos gracias por algunas cosas o cuando, no, dad gracias en todo, hermano, en todo momento debemos darle gracias al Señor, ser agradecidos por lo que Él nos da cada día en nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 1, 21, dice, los hombres se pervirtieron, aunque conocieron a Dios, no fueron agradecidos.
¿cierto? Conocían del Señor, sabían, ¿cierto?, lo que había hecho Dios por ellos, pero ellos no fueron agradecidos, no le reconocieron como su dueño. Ellos pensaron que porque estaba allá, porque el Señor se lo dio, ya les pertenecía. Pero así no es. Nosotros, hermanos, debemos de ser agradecidos con el Señor. Y mira, acá dice, la gratitud es una parte vital de nuestra vida. Amén. La gratitud es una parte vital de la vida, de la vida cristiana. Y acá avanzamos a la pregunta número 11. Dice, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 21, los hombres se pervirtieron porque, aunque conocían a Dios, no fueron agradecidos. Amén. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que nosotros todos los días seamos agradecidos con nuestro Padre, con nuestro Dueño, con nuestro Señor. Amén. Y seguimos avanzando, seguimos reconociendo los derechos del dueño. Y acá dice, ¿cómo lo vamos a reconocer? Sometiéndonos a Él. Amén. Si Dios es nuestro dueño, nuestro soberano, la cosa más sensible que podemos hacer es someternos. Y acá sale el ejemplo de un buey. Si un buey conoce a su dueño, se somete, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos de someternos a nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros mismos? ¿Cierto? Dice que el Señor no tenga que decir de nosotros lo que dijo Israel. No entiende mi pueblo, no tiene conocimiento. Amén. Que el Señor nos diga eso de nosotros. Podemos decirle a Dios, tú el alfarero, yo el barro soy, cúmplase siempre en mí tu querer. Amén. Hermoso, hermoso que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Dice que de todos modos el barro no puede hacer otra cosa sino permitir al alfarero que haga lo que quiera con él. Y nosotros igual, hermano, nosotros igual. Nosotros debemos acatar lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él nos dice, sin quejarnos, sin reproches. Amén. Porque recordemos que nosotros somos solamente barro y Él es nuestro alfarero. Seguimos avanzando, dice, reconociendo los derechos del dueño. ¿Cómo lo podemos reconocer también? Demostrando respeto. ¿Ya? Demostrar respeto debido a quien está en nuestra autoridad. Y nuestra autoridad, ¿quién es? Es nuestro Dios. Si usted respeta, ¿cierto?, en la vida cotidiana a su autoridad, ya sea su jefe, ya sea si los niños están con los profesores, los niños con los papás, ¿cuánto más nosotros debemos de respetar a nuestra autoridad, que es nuestro Dios, que es nuestro dueño, que es nuestro amo? ¿Y cómo lo vamos a respetar? ¿Cómo le demostramos ese respeto? El respeto lo demostramos con las palabras, con las acciones. Amén. Así lo podemos respetar, con nuestras palabras y nuestras acciones. Amén. Hermanos, demostremos respeto a nuestro Dios. Demostremos respeto a aquel que nos creó. Amén. Debemos de demostrarle el respeto que Él merece, el respeto que Él merece. Amén. Eso tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y el último punto dice, obedeciendo. ¿Cómo vamos a reconocer los derechos del dueño? Obedeciéndole. ¿Ya? Dice, por ser nuestro dueño, Dios ejerce su señorío sobre nosotros. Él es Señor y nosotros sus siervos. ¿Ya? Recordemos, somos siervos. Esto significa que debemos obedecerle. Si obedecemos a las autoridades terrenales, ¿cuánto más vamos a obedecer a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Padre? Amén. Pero muchas veces cuesta mucho que nosotros mismos obedezcamos a las autoridades terrenales. Y lo podemos ver muchas veces, ¿cierto? A cosas tan sencillas. Yo recuerdo el ejemplo que pone nuestra hermana Angie. Dice, por ejemplo,
si tenemos que obedecer, ya, están las leyes de tránsito, ¿cierto? Pero no somos capaces tampoco de esperar, ¿cierto? Muchas veces el turno del semáforo en rojo, del disco pare, de ceda al paso, y debemos de hacerlo, pero no lo hacemos. Y entonces a veces cuesta obedecer, pero no nos debe costar obedecer a nuestro Padre, porque tenemos que hacerlo, debemos de obedecerle siempre, siempre a Él. Amén. Y dice, pero es posible que haya personas que llamen a Dios Señor sin estar dispuestos a obedecerle. Y eso lo vemos, ¿cierto? Muchas veces. Dice que esta conducta, sin embargo, es tanto deshonesta como engañosa. Deshonesta como engañosa. Dios ha demostrado que es un buen Señor sobre nosotros. Es razonable entonces que le demostremos voluntariamente que somos sus siervos, obedeciendo para siempre. Amén. Debemos de obedecer siempre a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, aquel que nos sustenta, aquel que nos sostiene, aquel que nos redime, aquel que nos da todas las cosas. Amén. La pregunta número 12 dice, ¿cuál versículo a continuación escogería usted para señalar un ejemplo de persona o grupo de personas que dedicaron algo a Dios? Y me gustaría que un hermano estuviese leyendo Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Amén. Amén, hermano. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le dará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Gracias, hermana Sandrita. Otro hermano que esté leyendo Primera de Samuel, capítulo 21, y el versículo 27 y 28. Perdón, hermana, es Samuel, dice 1 Samuel 1, 27, 28. Sí, sí, hermano Pablo, ¿sí? Amén. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Está hablando obviamente de Ana. Amén, amén. Otro hermano que pueda leer Hechos, capítulo 17, versículo 25. Amén. Amén. Hermana Dice, Caroline. ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Gracias, hermana Caroline. Y el último que puede leer, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Amén. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias, hermana. ¿Ve? Hemos leído las 4 respuestas, los 4 versículos, ¿cierto? Y la respuesta correcta acá sería la letra B y la letra D. Amén. Ya lo hemos leído los 4. Y la última pregunta dice, ¿qué oración describe los resultados de aplicar a su vida personalmente la verdad de que Dios es su dueño? Lo primero que sale acá dice, yo sé que ni el mismo individuo ni la comunidad son los dueños verdaderos. Yo puedo describir quién es el verdadero dueño. Y la otra dice, yo respeto a Dios como el verdadero dueño y le agradezco por lo que tengo. Yo le dedico a Él mi vida y todo lo que poseo. Acá la letra correcta es la segunda respuesta que dice, yo respeto a Dios como el verdadero dueño y le agradezco por lo que tengo. Yo le dedico a Él mi vida y todo lo que poseo. Amén. Hemos terminado, hermanos, con esta última pregunta, en la lección número 1, ¿cierto?
hemos aprendido y hemos recordado cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Padre, cuán hermoso es nuestro Creador y quién es nuestro dueño, a quién le pertenecemos, ¿cierto? Hemos visto el día de hoy que Dios nos ama, que Dios nos ha creado, que creó los cielos y la tierra, el universo, ¿cierto? Nos creó a nosotros, que Dios nos sustenta en todo tiempo, que Él nos redime, ¿cierto? Que tenemos esa relación de padre con Él, que debemos de obedecerle, que debemos de respetarle, que debemos de someternos a Él. También vimos hoy en día que debemos de ser agradecidos, dedicarle, ¿cierto?, nuestras vidas y nuestros bienes. Así que con esta última respuesta le vamos a dar finalización al estudio del día de hoy. Algo que decir, acá estoy con mi esposo, ya que también